Buenas tardes, mi nombre es Isabel Ocaña Trujillo, soy del quinto B y mis compañeros y yo venimos a traerles una entrevista acerca de cómo era la vida antes, de qué empresas estaban, si había apoyo económico hacia las personas, que en este caso la entrevista fue hacia el señor don Miguel Ángel Ocaña de la Cruz y pues sin nada más, pues empecemos. Muy bien, estamos aquí los alumnos de quinto B haciéndole una entrevista al señor, Miguel Ángel Ocaña de la Cruz, el cual tiene la edad de... 76 años. Muy bien. ¿Hasta qué nivel académico cursó usted? Fue solamente la primaria. Muy bien. Empezamos con la primera pregunta. ¿A qué se dedicaba usted? ¿Ahorita o antes? Anteriormente. De niño, trabajo de toda índole, ¿verdad? Al campo y al quehacer de la casa que nos mandaron nuestros padres. Ya cuando crecimos, ya que tuvimos la edad de 16 años, entramos a trabajar a Petróleos Mexicanos desde 1962 hasta que nos jubilaron en 1992. Trabajamos los 30 años, pues, marca la... Muy bien. Segunda pregunta. ¿Usted vivía en la ciudad o en el campo? En el campo. ¿En qué localidad vivía usted? En un rancho de aquí cerca de Ciudad Pena, al lado de la terminal del Valle. Como tercera pregunta, ¿recuerda quién gobernaba el país en esa época? Estaba gobernando el licenciado Juan Adolfo López Mateo. ¿Algún comentario que tenga acerca de su presidencia? Su presidente, sí, fue un presidente que dejó mucha huella, por ejemplo, él fue el que, ¿cómo se llama? Expropió la Comisión Federal de Electricidad, se la convirtió en, ¿cómo se llama?, empresa mexicana. Una de las cosas que yo recuerdo de él, y otra cosa que también otorgó los libros gratuitos, pues, para los estudiantes. Bueno, pues mi nombre es Abraham y les haré estas tres preguntas también. ¿Considera usted que el pueblo tenía confianza en el Estado mexicano, o sea, en las autoridades de ese entonces? Desde entonces sí, tenía mucha confianza, pues, porque había un gobierno, pues, más o menos transparente. Ok. ¿Usted se identificaba con el partido político que estaba en el poder? No, ¿Y por qué? porque pues así me crecí desde niño, pues, de que los partidos, pues, tienen su ideología y yo tengo la mía como ciudadano y mexicano también. Ok. ¿Cuáles eran las industrias más importantes de esa época? Pues la industria número uno aquí era, antes que el petróleo entrara aquí a Ciudad Pene, era la ganadería y la agricultura, y luego de ahí se reforzó con la industria petrolera a partir del 3 de marzo de 1958 que se inauguró Ciudad Pene. Bueno, ahora me toca a mí, que mi nombre es Isabel Ocaña Trujillo y yo continúo con las siguientes preguntas. ¿Cuáles eran las principales fuentes de ingreso de la mayoría de los habitantes de la época? La agricultura, la ganadería y de ahí la industria petrolera. ¿Qué programas sociales se destinaban en apoyo a los mexicanos? Aquí en la localidad, pues lo aportaban las escuelas en sus fiestas que hacían, pues, la celebración de las fiestas que acostumbran las escuelas, ¿verdad? Después de una velada literaria con los alumnos, ¿verdad? Luego entraba un baile familiar para toda la familia para que se divirtiera. Y también, pues, en el pueblo se celebraba la expropiación petrolera y se conjugaba con la celebración del patrón del pueblo, y ya se juntaban las fiestas en el mes de marzo. ¿Recibió algún apoyo de parte del gobierno y cuál considera que fue de beneficio? En ese tiempo no habían esos programas, pues, por eso no lo recibimos. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Ocaña Moscos y un gusto hacerle estas preguntas. Que serían, ¿cómo considera que eran las condiciones sociales y económicas en esa época? Pues era bastante regular. Y En ese tiempo que las cosas estaban más o menos
a unos tolerantes precios los artículos básicos de primera necesidad, el salario del trabajador rendía bastante. Eran bastante cómodos, pues, en esa época. La siguiente sería, ¿qué opinas de la actual condición social y económica del país en este ambiente? Pues la vera verdad que la sociedad se ha descompuesto de una manera tremenda, en que ya la mayoría de los habitantes o de los ciudadanos ya hacen caso omiso a las autoridades, pues, y eso ha complicado la situación, que haya una estabilidad social más o menos estable. Y la siguiente pregunta sería, según su presencia, ¿estamos mejor o peor y por qué? Esa cita dura. Que si analizamos bien el punto, ni estamos bien ni estamos mal. Porque todo depende del lado de donde lo queremos ver. Si lo queremos ver del lado de la autoridad, hoy el gobierno actual está aportando a la gente más necesitada ayuda que antes los antiguos gobernantes no lo hicieron. Pero la violencia y todas esas cosas han existido siempre. Por eso le digo que del lado donde lo veamos o lo queramos ver, encontraremos la respuesta. Se le agradece su tiempo por responder las encuestas y nos despedimos, somos alumnos del quinto B. Y con esto damos concluida nuestra entrevista. Le damos muchas gracias al entrevistado por darnos a conocer su punto de vista de cómo eran las cosas antes, tanto en los aspectos sociales y los aspectos políticos. También cómo eran los gobiernos anteriores de los presidentes y cómo han cambiado hasta ahorita. Cómo él ha vivido estos cambios del pasado al presente y cómo eran las cosas antes. Esto nos enseña a todos el gran cambio que ha habido durante todos los gobiernos y también los aspectos sociales, cómo ha cambiado las viviendas, las calles y los tipos de personas que hay ahorita, tanto como los tipos de gobierno. Muchas gracias.